Muy buenas a todas, bienvenidas, muchas gracias por abrir hueco en vuestras agendas, que sé que están muy complicadas y muy liadas. Gracias por estar hoy con nosotras en este debate en el que Artículo 14 y Unisport Management School, bueno, pues unimos fuerzas en esta semana en la que celebramos el Día Internacional de la Mujer, ese 8M, y esa semana en la que hablamos de mujer y deporte. El coloquio de hoy no me quiero extender mucho. Vamos a tratar un tema importante, necesario, como es el de la maternidad y el deporte de élite, esos retos, ese presente como está, esos avances que se han hecho, pero sin duda también esos pasos que quedan por dar. Voy a dar la palabra directamente a nuestras protagonistas. Hago una pequeña introducción de cada una de las ponentes de hoy. Tenemos representada la parte de las atletas olímpicas que nos darán su testimonio en primera persona, pero también tenemos a una investigadora y también tenemos a la presidenta de FootPro. Bueno, el orden como os parezca, pero digo una pequeña introducción de cada una. Tenemos a Marta Arce, atleta paralímpica, 4 medallas en los Juegos Paralímpicos y además la última hace muy poquitos meses en París 2024, con ese bronce que nos hizo vibrar a todos. Además, Marta compatibiliza estos 20 años olímpicos, sus primeros Juegos fueron en 2004, con ser madre de familia numerosa, ni más ni menos que 3 hijos. Tenemos también con nosotros, tenemos a Jessica Ball, es bióloga y también es atleta olímpica, 3 Juegos Olímpicos, los últimos también en París. Este diciembre anunció su retirada y Jessica tiene también pues una importantísima voz en esto de la maternidad y el deporte de élite, porque ya después de los Juegos de Tokio 2020, que se retrasaron a 2021, anunció un parón, bueno, pues para formar un proyecto familiar. Ahora nos contará cómo fue todo ese ciclo olímpico, y es al final renuncia que muchas deportistas tienen que hacer para poder aventurarse a ser madres. Tenemos también a Bego García, también olímpica, disputó los Juegos Olímpicos de París 2024 este mes de agosto, podríamos decir con el secreto mejor guardado para todos, porque ella estaba embarazada de 2 meses, pero nadie lo sabía. Su bebé tiene apenas 14 días, por lo que le vamos a dar la palabra en primer lugar, pues porque consideramos que en un debate de conciliación que menos, ¿no? Y nos va a contar esa interesantísima aventura de acudir a unos Juegos Olímpicos embarazada. Tenemos también con nosotros a la presidenta de FootPro, Amanda Gutiérrez. Se ha firmado el segundo convenio colectivo en el fútbol profesional, en la Liga F, y bueno, podemos decir que sus esfuerzos han ido siempre muy destinados a que las futbolistas tengan más garantías desde que se fundó FootPro, y sin duda la maternidad es un punto importantísimo en este nuevo convenio firmado. Tenemos también con nosotros a María Pri. Fue futbolista, ha sido entrenadora también y ahora es directora deportiva del Betis Balompié femenino. Es la primera mujer en el fútbol profesional, bueno, pues que cogió esa baja por nacimiento del menor para el nacimiento de 3 hijos a la vez, ni más ni menos. Otra voz autorizadísima en esto de la maternidad y el deporte de élite. Y también queríamos tener una visión desde el punto de vista de la investigación, y para eso nos acompaña Beatriz Mañas, profesora de Sociología en la Universidad UNED, la Universidad a Distancia, y nos va a hablar de un estudio muy interesante que se ha publicado hace algunos meses, en donde recogían más de 200 testimonios de deportistas de élite y cuáles son esas dificultades y esos retos que han encontrado a la hora de que esa conciliación pueda ser efectiva. Yo ya me callo, ya no, mi voz ya no es importante, sino la vuestra. Así que si os parece, como decía, vamos a darle la palabra a Bego, por aquello de que Hola, con un buenos bebé de días. 14 días, Bego, me imagino que la noche no habrá sido fácil. No, Así no, que la verdad es cuando que nos quieras. está costando aún acostumbrarnos a esto de la maternidad. Desde luego, no, es Sí, que sí, no sé si es más que un reto olímpico, pero sí, eso lo parecido. sabes. Eso lo sabes tú, Bego, pero en Sí, cualquier caso, si te tienes que desconectar, pues eso, vale, lo que necesites. vale. Bego, acudiste a París 2024 embarazada de 2 meses, nadie lo sabía. Mm. ¿Por qué quisiste mantener ese secreto tan bien guardado?
y cómo fue esa experiencia de unos juegos, bueno, pues con un embarazo Sí. de 2 meses. Pues a ver, yo, bueno, es mi primer hijo, es mi primer embarazo y tampoco sabía muy bien cómo me iba a afectar ese embarazo y ese cambio de al final que pasas por un montón de cambios, cómo me iba a afectar a mi rendimiento y a mis entrenamientos y a mi juego. Entonces, bueno, primero decidí, bueno, aparte de ir al médico, confirmar todo, que estuviera todo bien, que siguiera adelante del embarazo y que, pues eso, que no era una falsa alarma, pues decidí esperar un poco a ver cómo reaccionaba mi cuerpo a eso y cómo me afectaba eso a mi rendimiento. Y por suerte tuvimos, bueno, año olímpico se tienen muchos entrenamientos y muchos partidos previos a los Juegos. Y bueno, pues tuve mucho tiempo para probarme, para ver cómo estaba yo y sobre todo eso, que quería ver que si me afectaba a bajar mi rendimiento o de forma que no pudiera o que estuviera, me encontrara mal o lo que sea, no quería yo tampoco seguir en la selección y seguir compitiendo porque al final creo que no tiene sentido estar pasándolo mal y a la Ujú, vez querer jugar algo que tampoco vas a aportar más a un equipo ni a ti misma, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que para eso yo soy muy transparente y quería saber, y yo misma, bueno, le decía a mi marido que si yo no era capaz de seguir a ese rendimiento al que yo normalmente estaba, que yo misma iba a ser la que iba a decir, me echo a un lado, me centro en mi hijo, en mi embarazo y en mi salud también. Y bueno, por suerte, pues o sea, los primeros meses no tuve ningún otro síntoma de náuseas sí que el estómago sí que lo notas un poco, pero no me impedía hacer nada. Entonces yo seguí como si nada, haciendo entrenamientos, partidos, y bueno, sí que tenía un poco esa sensación de no sé cómo voy a estar el día siguiente, porque también, claro, tú te despiertas, estás bien, juegas, entrenas bien, pero al día siguiente no sabes si te va a afectar más, menos, entonces bueno, sí que ha sido un poco día a día que todo siga así y bueno, pensando un poco que podría de repente torcerse e ir mal, pero bueno, ese es el único, como el único hándicap que hemos tenido, pues para ir siguiendo adelante. Pero yo creía que también decírselo a mis compañeras o a mis amigas, porque tengo muchas amigas dentro del equipo a las que se lo podía haber dicho, y creo que a ellas también les iba a influir en los entrenamientos el saber el estado en el que estaba yo, pues a lo mejor para ir con un poco más de cuidado o ujú. para cosas así que yo tampoco quería que se me tratara diferente, porque al final, si ya se me trata diferente, al final ya estás haciendo como algo distinto y igual no es también justo para otra jugadora que quiera entrar en mi sitio y que, ¿sabes? Entonces, bueno, pues era un tema muy, muy difícil. Muchas veces he dudado si se lo decía también pues al entrenador o pues eso, a alguna amiga mía con más confianza dentro del equipo, pero luego pensándolo, yo creo que al final he hecho bien porque no ha afectado en nada a nadie, no ha influenciado a nadie y yo he estado bien, que también, pues eso sí que me juega un poco podría haberme dado un golpe y que pasara algo. Este también es el riesgo que he corrido, pero bueno, ha merecido la pena y yo creo que eso, que pensándolo después estoy contenta con la decisión de cómo lo he llevado. Y ya te digo, luego hablé con el entrenador y si me volviera a pasar es que no sabría otra vez qué hacer, si decirlo o no, Pero porque sin embargo, Bego, hay una palabra o un concepto que se repite mucho en el deporte y en el deporte de élite y la maternidad, que es la renuncia. Tú no quisiste hacer esa renuncia claro, o sea, y es yo una era apuesta muy consciente valiente, de que claro. si yo no me veía bien para jugar y para competir, sí que iba a renunciar porque es incompatible. Al final, si no estás bien de salud o si no puedes, si tienes náuseas y estás vomitando y no puedes alimentarte bien, es imposible que puedas jugar unos Juegos Olímpicos o cualquier campeonato de alto nivel, porque al final no te da el cuerpo. Entonces yo tenía muy claro que si en algún momento yo me veía mal, iba a renunciar.
pero como eso iban pasando los días y no llegaba, pues seguía y seguía y digo, bueno, pues si ya he pasado toda la fase de entrenamientos, que normalmente encima es más dura la fase de antes que luego el torneo en sí, pues digo, si ya he pasado esto que es más duro, pues ya con lo otro ya también puedo. Entonces, bueno, iba así un poco día a día, pero la verdad es que tuve, no sé si tuve suerte o es que también el deporte ayuda a que esos síntomas sean menos, no sé. Ya digo que es mi primera experiencia, o sea que Pues vamos a ver cómo lo vivió Marta, porque yo creo que la tuya, Bego, es si no me equivoco, yo creo que es la primera bebé española olímpica antes de nacer. Pero puede ser, sí. puede ser, ¿verdad? Mm. Pero vamos a ver cómo lo vivió Marta, porque al final creo que hubo unos juegos, ¿no? Marta, si no me equivoco, los de Río 2016, a los que renunciaste bueno, pues para abordar ese otro proyecto que era el de tu paternidad. Bueno, sí, en el ciclo de Río tuve que renunciar, pero porque no, lo que no te cuentan o lo que muchas veces no calculas es que la maternidad no es algo sobre lo que tú puedas decidir libremente desde un punto de vista biológico. Tú puedes decidir ser madre y no ser madre cuando tú quieres, en el mes que a ti te viene bien. Entonces, eso fue un poco lo que a mí me pasó en Río. Eh, Muy confiada de mí después de haber tenido un bebé en el ciclo, justo después del ciclo de Pekín, que me vino de forma calendarizada perfecto para llegar a los Juegos de Londres. Pues quise hacer lo mismo en el siguiente ciclo y no pudo ser. En tiempos me pilló el toro y entonces lo que sí que decidí fue, bueno, pues entonces ahora ya tengo 2 peques seguidos y ya cerramos el horno. Entonces, pues bueno, tuve a un chiquitín en 2009, justo después de los Juegos de Pekín. Fui a los Juegos de Londres, siendo madre de un peque, yo creo que fue el ciclo quizás más cómodo de todos desde un punto de vista logístico, porque estaba en el plan ad hoc, con lo cual, y de excedencia de mi trabajo en un centro de día como fisioterapeuta. Entonces estaba muy tranquila sabiendo que después volvía a mi trabajo, después de los juegos podía volver a mi trabajo de fisioterapeuta y al mismo tiempo podía estar conciliando el entrenamiento con la maternidad. En esa época yo creo que todavía, si no me equivoco, creo que no había ayudas todavía del Consejo Superior de Deportes como sí que las hubo después, pero en cualquiera de los casos son siempre ayudas que tienen una vida corta, porque para el gobierno los niños a los 3 años se acaban. Ya dejas de percibir cualquier tipo de soporte porque ya a los 3 años ya parece que desaparecen totalmente, ¿no? Ujú. Y conciliar teniendo tres, telita, porque, bueno, es que son muchas cosas. Y yo había tomado la decisión, eso sí, de no sacrificarles a ellos, más bien, ¿no? Yo había hecho muchas renuncias en el primer ciclo que hice siendo madre. Pues judo normalmente se entrena por la tarde. Siempre hay una sesión de tarde, que además el judo de adultos en todos los clubs suele ser el último que se hace. Primero van los peques, suele ser clase de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, son todos chiquititos y a partir de las 8 ya puede haber clases de adultos, con lo cual que son horas de cuentos, baños, cenas, todo De eso con ser el madre. primero. Pues claro. Entonces, bueno, fue un ciclo muy bonito porque yo podía pasar mucho tiempo con él al ser chiquitín y de guarde que tienen otro horario, o de escuela infantil, perdón, de primer ciclo podía compartir mucho tiempo con ellos, pero ya al empezar los coles, la cosa cambia porque ya es que ya no los veía prácticamente. Y entonces a mí me parece que lo que he ido arrastrando en estos ciclos, quizás también un poco condicionado por ser de la generación que soy, es culpa, mucha culpa en las concentraciones, mucha sensación pues de ser mala madre continuamente, porque no llegas a reuniones de padres, porque no has visto el grupo de WhatsApp, porque están Ujú. haciendo una función y tú estás compitiendo en Georgia
y no estás, y lo saben, y te das cuenta de lo que es realmente ser madre, ¿no? Y estar trabajando. Y no creo que la conciliación sea realmente muy distinta de cualquier trabajo, pero no está tan bien visto, porque yo creo que la mujer deportista, aunque va mejorando en el reconocimiento, desde un punto de vista social, parece que te estás yendo de vacaciones. No sé si al ser a lo mejor futbolistas profesionales os miran de otra manera, pero, pero sí que es un poco la percepción del entorno social. Entonces, a mí sí me ha resultado esa parte un poco durilla de estar estar no estando, pero bueno, luego he tenido la super suerte de por disfrutar de ese momento glorioso en París, sabiendo que ellos estaban allí, salir del primer combate y abrazar a mis pequeños, que el mayor ya como está adolescente le da mucha vergüenza todo eso y se da un paso atrás, pero pues muy bonito, claro, porque es muy grande estar allí compartiéndolo con tus hijos. Así Estamos ya que un poco en ese camino en el que ya no es descabellado, ¿no? Que las atletas puedan viajar a esos juegos o a esas concentraciones acompañadas de sus hijos cuando son, por ejemplo, lactantes. Todo a eso, mí, a sí, mí no me perdón, lo hubieran vale. permitido, ¿eh? Quiero Eso te iba a decir, decirte, todo eso en yo según 2004 estaba era impensable. en 2004 impensable, en 2008 también. Y si me apuras, te diría que en 2016, cuando yo me vuelvo a incorporar al deporte en 2017, que cuando empiezo a entrenar y a ir a alguna concentración, mi niña tiene 10 11 meses, porque además lo que no cuentas, tú estás pensando siempre en la vuelta al deporte teniendo un niño sano, que es lo que todos pensamos que tenemos o que queremos, ¿no? O que vamos a tener, ¿no? Se te pone en la mente. Yo tuve a la pequeña con una intolerancia a la proteína de la leche. Tuve que retrasar quitar la lactancia materna porque eran muy complicadas las leches artificiales, con unas recetas que tienen que pasar. O sea, se complicó todo, entonces mi vuelta al deporte se tuvo también que posponer, porque con el deporte que yo hago, yo no podía estar haciendo judo y dando el pecho. O sea, un dolor, lo intenté, quiero decir, Te pero no veo. era posible, era insoportable el comprimirte y que te aprieten ahí el pecho con malas intenciones, quiero decir. Y, y eso, pues eso lo tuve que alargar y hacer mi incorporación un poquito más tarde. Y en el ambiente en el equipo en el que yo estaba, eso hubiera sido totalmente inconcebible, impensable y de ninguna de las maneras se hubiera consentido que yo trajera a mi lactante a una concentración. Fíjate, es que hay muy pocas otras profesiones en las que el cuerpo de la mujer sea la herramienta fundamental de trabajo. O sea, bueno, pues quizá el ejército o los cuerpos de seguridad del Estado, pero es que una deportista de élite, sin duda, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? O sea, incompatibilidad para dar el pecho Claro, y rendir a ese nivel élite, claro. exactamente. Y que luego Pues tienes que llegar a nivel élite, no vale con que te claro, incorpores a tu puesto de trabajo después de 16 semanas. Es que se supone que tienes que estar como un toro y eso no es tan fácil, porque por muy bien que hayas terminado, es un trauma para el cuerpo grande. Y menos mal que por lo menos hay un premio al final, que te dan, tienes un bebé. Pero si no, es una paliza que, vamos, como no desde es luego. exactamente como lesionarse, pero se podría parecer muchísimo en periodos y tiempos de recuperación. O sea, te rompes un cruzado, que te hacen una cirugía, que te pegan dos cuerdas por aquí, te grapan por allá y no vas a incorporarte en 6 meses, a empezar a rendir bien y con un bebé no se puede pretender que vayas más rápido. Te has cogido tu tripita, la has estirajado en todas las direcciones posibles y, en fin, pues eso, un Es palizón. muy complicado. Al final Sí. del coloquio os pediré qué medida creéis que falta, ¿vale? Por si la queréis ir todas pensando, cada una lógicamente en su área de expertise. Decía Marta que una no es madre cuando lo decide cuando quiere, pues porque esto no es ciencia. Y en ese sentido, creo que el testimonio de Jessica Ball es muy válido también. No sé si nos ves, Jessica. Sí, 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 estoy aquí. Ah, vale, Estoy vale. aquí, estoy aquí. Yo a ti no, pero te escucho perfectamente, así que esto es lo que importa. Eh,
Cuando acabas tu competición en Tokio, decides parar, ¿verdad? Porque te apetecía, porque sentías que era el momento también de darle lugar a un proyecto familiar, ¿verdad? Sí, la verdad que creo que un poco como vais explicando, al final, pues la idea de formar una familia es algo que tomas en pareja y evidentemente pues están las condiciones de los dos de la pareja. En mi caso, pues era algo como que habíamos decidido después de Tokio, intentamos formar una familia, pero nos encontramos con la pandemia, que Tokio se retrasa un año más y como había dicho Marta, al final intentas ser mamá, vas viendo que no puedes, que no puedes, que no llega, y llega un momento que tienes que tomar una decisión de renuncio porque no llego a París y mi ilusión es poder estar en París. Y si ahora soy mamá, el cuerpo o sea, no voy a poder estar en forma ni voy a estar como un toro en el momento. Entonces, creo que son decisiones difíciles, decisiones que aún, o sea, creo que hay mucha falta de información, Ujú. porque también en el caso de las deportistas olímpicas, trabajamos como cada 4 años, entonces, bueno, cada vez eres 4 años mayor, entonces a veces retrasar la maternidad 4 años implica que luego puedas tener problemas, entonces creo que es información que no tenemos, que creo que es importante de decir porque al final creo que los métodos de entrenamiento, al final la investigación hace que las carreras deportivas se alarguen mucho más y eso es muy, muy bonito, pero la biología es la biología y estamos diseñados pues para formar familias en edades pues que quizá a nivel sociedad ahora mismo no lo concebimos, ¿no? Y lo digo como deportistas y lo digo como las mujeres que intentan priorizar también su carrera profesional y llegar a puestos en los que creen que, pues bueno, que siendo madres, pues les costaría mucho más. Y, yo siempre reclamé un poco a la federación, oye, yo si soy mamá, ¿hay algún protocolo para que yo vuelva? O sea, para volver lo más rápido posible, que hay algo y siempre había como bueno, tú quédate y luego ya veremos. Y entonces esa falta de información, esa falta de decir, oye, yo voy a querer, pero que yo quiera no lo vale todo, ¿no? ¿Qué es lo Incluso para que... ti hacer el anuncio en zona mixta a la prensa en ese Tokio era muy valiente por tu parte porque tú no sabías si tu federación te iba a respaldar. No, totalmente, ¿eh? Y además, realmente la Federación de Natación sigue una política totalmente diferente en ese sentido porque cree que el nadador tiene su máximo esplendor, digamos, de los 18 a los 24 años. Por lo tanto, sus políticas van dirigidas un poco pues, a ese sector, ¿no? Y claro, las problemáticas que se puede encontrar con un nadador pues, de 28, 29, 30, 32, 34 o 36, como tengo yo, pues evidentemente era como un porcentaje muy bajo y no voy a destinar ni recursos ni porque no es mi política ni es lo que estoy buscando. De todas maneras, ya te digo, creo que en la natación han habido ejemplos. Yo he conocido nadadoras que han sido mamás, que han vuelto Ahora, ¿no? Es el gran ejemplo de todas, ¿no? y creo que en ese sentido tenemos ejemplos, hay referentes, pero a mí me ha dado un poco más miedo, no como las chicas que estamos aquí, oye, para adelante y pase lo que pase. A mí me ha dado un poco más de miedo y he priorizado o he renunciado y prioricé pues mi sueño a París. Bueno, pero para eso es tan importante también la voz de todas, ¿no? Porque las historias son muy diversas y al final enriquece mucho. Vamos a pasar ahora con Amanda Gutiérrez, la presidenta de FutPro, un sindicato que se creó para defender los derechos de las futbolistas. Y en ese sentido, la maternidad ha sido, ¿verdad, Amanda? Bueno, una prioridad, ¿no? En ese segundo convenio firmado hace pocas semanas, donde por lo menos ahora las futbolistas de primera división de la Liga F pueden ser mamás con garantías. Sí, buenos días.
Impresionante, ¿eh? Las historias que contáis, de verdad, porque yo también acabo de ser madre ahora hace 3 meses y ya se me ha acabado el permiso por nacimiento. No soy deportista profesional y la verdad es que no tengo ni idea de cómo voy a hacerlo para conciliar. Es muy difícil. Ser directiva y madre es muy complicado. Yo me quiero imaginar el deporte en el que además no por cómo es el deporte no puede haber quizá un convenio colectivo, es más complicado porque es un deporte individual. En el fútbol, pues quizá podemos tener un poco más esa suerte, ¿no? De que ellas son trabajadoras por cuenta ajena de los clubes y podemos negociar convenios colectivos y con este hemos intentado dar un paso más de lo que ya teníamos antes, que en el convenio anterior solamente había una cláusula que hablaba de maternidad, que decía que si tú te quedabas embarazada en tu último año de contrato, la futbolista tenía el derecho a decidir si renovaba una temporada más con el club o no. Era una cláusula que permitía que pudieras quedarte embarazada en tu último año de contrato, pero habían muchos vacíos más, ¿no? Hay muchísimas más cuestiones que envuelven lo que es el embarazo, el parto y la recuperación y la vuelta al campo. Entonces, para mí, en este segundo convenio, el objetivo era, vale, ya pueden quedarse embarazadas, ahora vamos a garantizar que puedan volver. Porque, claro, una temporada más, pero tiene que ser una temporada más en la que se te ayude a volver a exprimirte al máximo nivel para que puedas volver a la rueda, que es algo muy difícil. Entonces, en este convenio hemos pues, habilitado salas de guardería en los campos de entrenamiento, pero también en los de juego, salas de lactancia, acompañamiento de los bebés a los partidos, posibilidad también de hacerlo en los desplazamientos. Y lo más importante era el que la jugadora pueda tener personal titulado y especializado en suelo pélvico para tanto el embarazo como en el posparto. Al final y acompañamiento psicológico si la futbolista lo requiere. Al final era muy importante para nosotros porque las jugadoras quieren volver cuanto antes y los clubes también quieren que vuelvan cuanto antes. Entonces aquí fue un debate muy curioso, porque en el posparto no hay problema. Tú, una vez que ya has dado a luz, cuando la futbolista se sienta bien, puede empezar a hacer sus ejercicios, su rehabilitación, poco a poco, de suelo pélvico, y ahí pues es muy sencillo para el club poder ayudar a la futbolista. Pero durante el embarazo hay un problema, y es que el sistema sanitario de este país, cuando tú tienes un trabajo que puede comportar un riesgo, te da la baja automáticamente. Y obviamente la actividad del fútbol es una actividad de riesgo para una futbolista embarazada. Entonces, en cuanto la futbolista anuncie que está embarazada, ¡pum!, es que la baja es automática. Entonces, cuando eso ocurre, el club no puede permitir que la futbolista entre a sus instalaciones, ni siquiera para hacer ejercicio aparte, porque como pase cualquier cosa, Inspección de Trabajo podría sancionar al club, pero vamos, se le cae el pelo. Entonces, estábamos debatiendo de los clubes cómo podemos ayudar sin que pues, se nos caiga una multa, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que ni siquiera las leyes de nuestro país están hechas para tener en cuenta de que al final estamos embarazadas, no estamos enfermas. Y que para algunos trabajos es normal que tú des la baja por riesgo. Por ejemplo, pues las trabajadoras del hogar se les da la baja por riesgo, ¿no? Vale. Pero en el mundo del deporte a veces es mejor que ellas, estando embarazadas, si se encuentran bien, puedan ir haciendo ejercicio acompañadas por profesionales titulados y demás. Y es que para ellas sería bueno, porque además Que ha competido en los juegos embarazada. efectivamente, o sea, es que es lo que digo, no estamos enfermas, estamos embarazadas. Y hay mujeres que llevan el embarazo súper bien, hay otras que peor, pero las que pueden hacer ejercicios, que además es súper recomendable. Yo en mi embarazo estuve haciendo ejercicio los 9 meses prácticamente, mientras que paralelamente hubo una jugadora que es Peque del Athletic Club, que también estaba embarazada y me decía, es que a mí el club no me puede permitir entrar y tenemos unas instalaciones muy buenas para que yo pueda ejercitarme. Entonces, ¿cómo hemos encontrado una solución a esto en el convenio colectivo? Pues la liga será quien busque centros especializados y los pagará para que las futbolistas embarazadas, que estarán de baja, puedan seguir ejercitándose. Mientras, vamos a crear todo un grupo de trabajo en el que también pediremos la colaboración de la Federación Española de Fútbol para ir al Ministerio de Sanidad, que es el que tramita esas bajas,
y que nos permita, pues oye, que no te vamos a decir que va a jugar partidos de fútbol o que no va a entrenar con el equipo, pero a lo mejor unos entrenamientos especializados tienes que permitir que la futbolista entre, ¿no? Y esto parece como la gente no lo tenía en cuenta, pero hasta que no ves casos, no eres consciente, ¿no? De que nos faltaba mucho por ver. Y esto es lo bueno de este convenio, que hemos hecho que esté vivo. Vamos a ir cogiendo cada caso, porque hay muy poquitos todavía, cada caso vamos a cogerlo y vamos a preguntarle a la futbolista qué necesitas, cómo te sientes, qué recursos encuentras buenos, cuáles te sobran, y liga y sindicatos vamos a ir poco a poco mejorando en base a las experiencias que las futbolistas vayan teniendo. Pues muchas gracias, Amanda. Vamos a seguir en esa misma línea del fútbol y además con la directora deportiva de uno de los clubes de la Liga F, María Pri, que también lo has vivido, la maternidad en primera persona, estando en activo. Y fíjate, la primera baja en el fútbol profesional por nacimiento de un menor. María, ¿cómo lo viviste? Bueno, antes de nada, buenos días y bueno, es un placer poder escuchar a todas las compañeras porque te das cuenta que en el mundo de la maternidad cada caso es totalmente diferente. Yo, ¿cómo lo viví? Pues bueno, en este caso todo el proceso del embarazo lo hizo mi mujer, Ana, y sí que nosotros tuvimos claro en este caso que queríamos ser madres. De hecho, creo que llega en el mejor momento a nivel profesional por nuestra profesión. Las dos somos entrenadoras, yo primera entrenadora y Ana siempre era mi segunda. Y decidimos que ya después de anteponer el fútbol a nuestra vida personal durante 12, 14 años, que era el momento de anteponer también nuestra familia y nuestro proyecto de futuro. En ese momento decidimos ser madres cuando volvimos de Santiago de Chile, equipo de Estados Unidos que quería que nos incorporáramos allí, que profesionalmente pues estamos hablando de fútbol de otra historia, pero sí que teníamos claro que en fútbol nunca era el momento, pero que nos teníamos que parar y sentarnos. Entonces decidimos ahí ya rechazar todas esas opciones de poder entrenar fuera. Volvimos a Sevilla y en enero pues nos llama el Madrid Club de Fútbol Femenino. Nos presenta el proyecto en el cual estaba en descenso, perdón, casi en descenso, y querían salvar esa situación y nosotras aceptamos, pero en todo momento fuimos honestas y le dijimos que primero que nos teníamos que casar, porque si no Ana tenía los hijos, pero yo no era su madre, yo tenía que adoptarlos, por lo tanto legalmente creo que también teníamos que tomar esa medida. Y en verano, pues Ana empezó con el descanso a hacer todo su tratamiento. Y bueno, lo intentamos porque es verdad que podíamos tener alguna serie de problemillas, pero bueno, con la grata noticia de que Ana se queda embarazada a la primera y que vienen trillizos. Entonces, eso supuso un riesgo para Ana. Ana sí que en el momento que ya hizo toda la pretemporada y empezamos con los viajes, Ana ya le dan la baja porque además nuestra situación era un poco peculiar y en todo momento habló con el club y yo tenía claro que yo quería estar al lado de mi mujer y poder disfrutar de ese permiso que creo que durante años nos hemos ganado las mujeres de poder estar al lado de nuestra familia en esos momentos. Pues bueno, lo nuestro pues al final es un poco también más complicado porque son trillizos y nacen de 27 semanas. Se tienen que pesar 2 meses en la incubadora, pero en todo momento teníamos claro que yo tenía claro que ese permiso me lo iba a coger y fui la primera entrenadora o entrenador, da igual el mundo profesional del fútbol, que se coge esa baja por nacimiento y cuidado del menor. Salieron muchísimas noticias de María Pri se coge la baja de paternidad, cosa que me llamaba mucho la atención porque al día de hoy no soy padre, soy madre. Creo que
estoy muy de acuerdo de esa mala información que tenemos aquí en nuestro país. Me llamaba mucho la atención que además periódicos de tiradas nacionales súper importantes que se hiciera eco de paternidad. Entonces, bueno, creo que la normativa tenía que cambiar. Lo primero que yo hice fue hablar con el presidente de la, digamos, de la comisión de entrenadores de fútbol, porque legalmente y con la normativa en mano, un equipo solamente puede estar sin entrenador durante 4 jornadas consecutivas. Por lo tanto, ahí ya aparecía nuestro primer problema. Y lo que sí que tenía claro en todo lo que iba a suceder después era que con haber tomado yo esa decisión y ser, entre comillas, la primera persona, en este caso mujer, que tomaba esa decisión además, no quería que ninguna de mis compañeras, siendo entrenadora, se tuvieran represalias de cara al futuro. ¿Por qué? Porque si yo en este caso se queda embarazada mi mujer, pero y si yo me quedo embarazada, ya sí que sí o sí teníamos un problema a nivel de reglamentación, de que no podía estar más de 4 semanas sin presentar la licencia de entrenadora. Por lo tanto, creo que eso es algo que en nuestro país se tiene que cambiar. No quería tampoco que mujeres entrenadoras tuvieran problemas con ese tema. Y sí que también tengo que decir que agradecerle al Madrid en todo momento la sinceridad, el apoyo, la ayuda que nos mostró tanto a mí como a Ana, cómo se implicó y cómo nos ayudó en todo momento a que todo fuera normal y fluido. Ellos también fue la primera vez que tenían que hacer todos los trámites de una baja por nacimiento del menor en un equipo profesional, por lo tanto fuimos de la mano en ese crecimiento y creo que ellos crecieron como club, nosotros crecimos a nivel familiar y creo que la normalidad y la naturalidad con la que se trató todo el tema, creo que ese es el camino para que más entrenadores, entrenadoras, jugadoras o jugadores estén también en esos momentos no poniendo por delante a su familia de su profesión, porque para mí no es en ese momento poner por delante pero sí hay que tomar decisiones y cada caso es totalmente diferente. Nosotros hemos tenido aquí hoy 6 personas hablando de maternidad y cada una lo ha tratado totalmente diferente y creo que eso también es lo bonito, pero sobre todo, como digo, es la naturalidad en la que hablamos de ser madres y cómo afrontarlo. Desde luego que sí. Y tenemos todavía una visión distinta y novedosa, que es la que nos va a aportar, gracias María, es la que nos va a aportar Beatriz como investigadora, como profesora de sociología y con ese estudio, ¿no? Esa investigación de 200 mujeres madres deportistas de élite, creo que también de mujeres de las Fuerzas Armadas. No Beatriz, pero ¿qué conclusiones sobre todo son las que saca principalmente este estudio, el retraso, ¿no? De esa renuncia de la que venimos hablando durante todo el día de hoy, ese retraso de la edad, ¿no? A la hora de ser mamá? Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, el estudio MADER, que realmente se realizó gracias a las ayudas de investigación científica de la Fundación BBVA, bueno, trabaja con un colectivo de mujeres deportistas de alto nivel y también con mujeres militares. ¿Por qué? Porque estábamos interesados en estudiar las trayectorias de fecundidad y también pues, las percepciones, deseos de maternidad, dificultades que pueden surgir en lo que hemos llamado profesiones de alta exigencia, es decir, aquellas en las que se demanda un enorme esfuerzo, disponibilidad, esfuerzo también corporal, justamente en las etapas de la vida que coinciden con la vida reproductiva de las mujeres, ¿no? Ver un poco cómo se están planteando. Realmente nuestro estudio tiene una parte cuantitativa y otra cualitativa. Las 200 mujeres formaban parte de una encuesta, eran madres y no madres, deportistas de alto nivel.
Y luego también hicimos una parte cualitativa con grupos de discusión con otras mujeres para estudiar más el plano simbólico, los discursos, esos imaginarios sociales que hay en torno a la maternidad en estas profesiones, ¿no? Entonces, en relación, por resumir un poco, porque realmente hay muchas cuestiones y es difícil, pero bueno, algunos datos reveladores. En relación a las trayectorias de fecundidad, observamos que efectivamente tengo aquí los datos para que no se me olviden. Bueno, pues existe un evidente retraso en la edad a la maternidad, al nacimiento del primer hijo en las mujeres deportistas de alto nivel. Es decir, hicimos este estudio siempre en comparación con mujeres de la población general para poder evidenciar esas diferencias significativas que existían entre colectivos. Vimos que mientras en las encuestadas de la población general, pues la edad media al primer hijo estaba en 27 años, para las deportistas de alto nivel estaba en más de 33 años, siendo la edad deseada para la primera maternidad de 30 años. Es decir, la edad deseada a la maternidad de las mujeres deportistas de alto nivel se sitúa un poquito más alta que las de las mujeres de población general porque han incorporado también en su imaginario esas dificultades y digamos, pues esas trayectorias deportivas que muchas veces se vinculan con la incompatibilidad, ¿no? Pero efectivamente es que a la hora de la maternidad, pues la edad, el retraso es bastante elevado, ¿no? Son 5 años más de lo que supone la edad media al primer nacimiento en esta encuesta, en términos de diferencias significativas con mujeres de la población general. Entonces, esto genera un problema, porque cuando nosotros estudiamos también las actitudes hacia la maternidad de estos colectivos, es decir, bueno, ¿en qué medida existe deseos de maternidad diferentes o cercanía hacia la idea o proximidad hacia la idea de ser madre de forma diferente en mujeres de población general y deportistas? Ahí observamos muy pocas diferencias. Es decir, que las mujeres deportistas de alto nivel, deportistas de élite, desean tanto o tampoco ser madres como la población general, pero en cambio sí que están retrasando y sí que tienen dificultades para conseguirla, ¿no? Entonces, dentro de ese plano un poco más de actitudes o percepciones, pues trabajamos muy especialmente varios ejes, ¿no? El significado de la maternidad, que es ser madre para una mujer deportista, y básicamente se vinculaba claramente con la incompatibilidad. Es decir, las deportistas jóvenes, no madres, con las que trabajamos, claramente, además muy rotundamente, nos decían: ¿qué significa la maternidad? El fin de mi carrera deportiva. Con esas expectativas es muy difícil también generar recorridos y espacios que permitan esa conciliación, ¿no? Porque ya de por sí ven que hay una incompatibilidad grande, una incompatibilidad que además es social. No solo, ellas la han interiorizado, las mujeres la hemos interiorizado, pero que digamos, toda la sociedad es partícipe de ese imaginario sobre el no lugar de la maternidad en la alta exigencia profesional para las mujeres, algo que realmente pues, se debería tratar de normalizarse, ¿no? No plantear la maternidad como un acto heroico, sino como una etapa más en la vida de la mujer, procurando los soportes y los recursos que puedan ayudar a ello. Otra cuestión interesante, por decir algunas cuestiones más del estudio, pues que observamos pues notables diferencias en torno a las condiciones socioeconómicas de las mujeres en deportes mayoritarios y minoritarios en relación con esa proximidad hacia la idea de maternidad. Es decir, el fútbol, por ejemplo, pues es un deporte mayoritario, más mediático, y aunque tiene sus vicisitudes y sus problemas, comparativamente había otros deportes en los que muchas de las mujeres pues es que tienen que compaginar la actividad deportiva de alto nivel con otro trabajo para poder, era una situación muy corriente, muy usual que encontrábamos, ¿no? Entonces, para ellas era muy difícil plantearse la maternidad, o aquellas que eran madres la conciliación, porque realmente pues tenían reconocida la condición deportista de alto nivel, tenían que seguir sus entrenamientos y su actividad deportiva, pero a la vez tenían que ocupar parte de su jornada laboral en otro trabajo que les permitiera obtener un sustento. Entonces, de hecho, un 46-47% de nuestra muestra de deportistas de alto nivel tenían que compaginar su actividad deportiva con otro trabajo para obtener sus ingresos, ¿no? Entonces, estas condiciones son muy importantes darles una vuelta, porque sin recursos los proyectos
empiezan a tener dificultades, también los familiares, ¿no? Y luego también una parte muy importante de nuestro estudio se centró en la percepción del cuerpo. Es decir, cómo el cuerpo es esa herramienta de trabajo, pero a la vez también tiene esa dimensión tan, bueno, pues importante en la vida de una deportista, y donde había muchos discursos en torno a la inseguridad que podía provocar la maternidad, comparándose a veces, sobre todo imaginariamente para las mujeres que no eran madres todavía, como una suerte de deformidad que les iba a impedir pues, tener tanto esa dimensión de fuerza física o estética que necesitan, sobre todo imaginaos en deportes como el patinaje o gimnasia, donde la dimensión estética también es muy importante, ¿no? Y eso no solamente producía una inseguridad con su propio cuerpo, sino también una inseguridad en torno a su identidad como mujeres deportistas, ¿no? Es un tema que hay que trabajar bastante en ese sentido. Si quieres, pues a lo mejor casi que me adelanto un poco a la última ronda Venga, fenomenal. Eso Vale. voy a decir, ¿no? Porque hemos apuntado muchos debes aquí al final en esta última también conclusión, y que la visión de la maternidad y el deporte de élite creo que le hemos intentado abordar desde muchos puntos de vista, y sí, sí sé que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero sí, ese último, y empezamos por ti, Beatriz, ese último apunte, ese último debe, donde hay que poner el foco para que dentro de 10 años hagamos este mismo coloquio y digamos cómo hemos cambiado. Bueno, la verdad es que la varita mágica no la tengo, porque básicamente en nuestro estudio tratamos de detectar los problemas o detectar, bueno, cuestiones que tienen que ponerse sobre la mesa desde las políticas públicas, ¿no? Desde luego lo de la normalización de la maternidad como una parte de la vida de las mujeres deportistas como de cualquier otra mujer. Es decir, las deportistas no son diosas del Olimpo, ni deben ser superheroínas, deben ser mujeres que trabajan, que desarrollan su actividad profesional a la vez que desarrollan sus proyectos familiares. Y en este contexto, una visibilidad normalizada de la maternidad en el deporte me parece muy importante, muy importante. En segundo lugar, ya os traslado cuestiones casi pues, que las propias mujeres nos han comentado, ¿no? Pensad que solamente el 11% de nuestras deportistas entrevistadas conocían las medidas de conciliación disponibles. Es decir, hay un ejercicio brutal que hay que hacer por parte de las administraciones para identificar y comunicar efectivamente, informar de cuáles son las medidas de conciliación y de favorecer la maternidad, para favorecer la maternidad. Es decir, si son desconocidas, no las conocen. Entonces, hay que hacer un ejercicio de comunicación más eficaz en ese sentido. Por supuesto, un apoyo institucional sistemático, es decir, no solamente bolsas de ayudas puntuales, sino que haya un sistema de apoyo más sistemático, ¿no? Tanto para el embarazo, ya algunas cuestiones se han comentado aquí las compañeras, ¿no? Tanto para el embarazo como para el posparto en condiciones de seguridad económica, física y también psicológica, porque es la recuperación del cuerpo y la comodidad en el cuerpo y como forma de también volver a tu actividad es muy importante y tiene consecuencias emocionales, ¿no? Se ha comentado aquí, muy importante, demandaban un seguimiento médico y fisioterapéutico también especializado, o al menos ayudas para poder, bien enfocado institucionalmente para la vuelta a la actividad. El apoyo económico más allá es sistemático y regular, más allá también de bolsas puntuales o también más allá de la iniciativa privada de sponsors, porque los deportes minoritarios no están sponsorizados, pero son deportistas de alto nivel que se enfrentan a muchos problemas. Por supuesto, también facilidades para tener, digamos, servicios de cuidado infantil digamos, en los lugares de entrenamiento de competición, ¿no? Y bueno, no me quiero extender mucho más, darle vueltas sobre toda esta cuestión. Es muy extensa, Beatriz. Bueno, Vamos a hacer una ronda, sí. si os parece bien, en el orden que habéis intervenido. No sé si María Pri nos ha tenido que dejar, nos hemos extendido mucho y las agendas son como son, pero bueno, la palabra la tenéis vosotras. Quiero decir que, por favor, sentid libertad para tomarla. No sé si Marta. Aquí estoy.
Bueno, pues yo que os diría que qué falta, pues que falta muchísimo. Yo siento tener una visión tan negativa, pero lo que yo me he encontrado ha sido que he vuelto de los Juegos en 2017, que no fui bien recibida, yo no me sentí bien recibida, no me sentí apoyada y, y después de ese ciclo que fue durillo, también detecto que hay un problema de edadismo, o sea, tener niños lleva tiempo, volver lleva tiempo, estar en pleno estado de forma también lleva tiempo y normalmente si encima hemos decidido ser madres tardes, pues no tenemos 20 años tampoco. Entonces siento la verdad que se nos juzga y me gustaría decir que se nos juzga y que yo por lo menos lo percibo, quizás porque tengo una sensibilidad hacia detectar o me tomo las cosas a mal. Quiero decir, no lo digo como en un sentido que tenga un filtro especial. A lo mejor me doy por aludida cuando no, o que tengo una sensibilidad que me sobraría si pudiera ser. Pero bueno, cuando has vivido situaciones de discriminación como las que vivimos las personas con discapacidad, te haces muy sensible a estas cosas. Y yo, por ejemplo, pienso lo que ha dicho María, de que decían paternidad, que parecía que estaban mal informados, yo ahí detecto una mala leche impresionante queriendo dejar claro que ella no es la que ha parido para poder ser malos juzgando, ¿sabes? Es mi percepción, ¿eh? Quizás es incorrecta, no estoy diciendo con esto que yo tenga razón, pero yo creo que las mujeres deportistas también estamos acostumbradas a pasar por encima de nuestros propios derechos, porque con los deportistas de alto rendimiento lo hacemos. Entrenamos cuando estamos enfermos, adelantamos la vuelta después de las lesiones y con la maternidad pretendemos hacer lo mismo y nos topamos con que nuestro cuerpo no reacciona en tiempo y forma como nosotros queremos. Nos sentimos mal, la sociedad no nos apoya. Yo creo que es que nos falta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no sé si he rellenado la encuesta de la UNED, pero seguro que salieron muchos puntos de mejora de los que ha estado hablando Beatriz. Y a mí la verdad es que me parece que todavía estamos a merced del entorno en el que aterricemos y de las circunstancias a nivel muy local que tengamos, porque una ayuda para guardería de 100 euros al mes pues resuelve un poquito, pero tampoco es una gran ayuda. Y en mi caso, tenemos que hablar de deporte más trabajo por cuenta propia, más estar a las expensas de si tienes una beca o no, que hoy en día el Paralímpico, por ejemplo, ni siquiera depende solo de los resultados. Hay unas personas que forman un panel de decisión que van a decidir de forma sobre datos estadísticos sobre tu posibilidad o no de sacar medalla, con lo cual, pues por mucha beca que tengas en un momento determinado, ya seas madre o no lo seas, la puedes perder en el momento en el que se les cruce que no eres opción de medalla. Entonces, que yo lo he vivido, te quiero decir. Y entonces, ¿qué? Pues al final tienes que estar conciliando maternidad, trabajo y deporte de alto rendimiento. Pues nos falta muchísimo, 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 porque conciliar las tres cosas es vivir a 200 por hora. Desde Es luego. una barbaridad, una barbaridad. Y yo lo que sí que siento, y yo ya soy muy mayor y tengo niños mayores que hacen muchas cosas solos, pero yo estoy agotada y no renuncio porque no me da la gana de renunciar. Quiero decir, podría dejar de entrenar porque yo ya he cumplido, pero porque tengo la sensación de que me dicen que no puedo, no puedo, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Espérate, vamos a ver. Entonces, eh, No todas renuncies, las... eres una inspiración para todas, no renuncies. Está fuerte. Es que me da rabia, ¿no? Cuando dicen, ¿y tú cuándo lo vas a dejar? Es que ya a mí ya me sienta hasta un poquito hasta mal, diciendo, pero bueno, no lo dejo porque estoy ahí, acabo de sacar una medalla, ¿por qué me tienes que invitar a que me marche, sabes? Me parece todo que le falta mucho. Yo creo que es porque las propias mujeres no nos atrevemos a dar esos pasos porque nos jugamos mucho, porque te juegas tu carrera profesional, porque realmente no tienes unas garantías de nada, ni siquiera sabes si vas a poder volver a tu top, porque no sabes cómo van a ir las cosas. Entonces, no es pecata minuta. Todo lo No, que decidas va a tener una repercusión y claro, no es un si tema fácil. ya Yo creo que no, podríamos, o sea, este debate podría durar horas y sí, ya sería me callo, ya me callo.
Jessica, me gustaría escuchar tu última conclusión. Sí. A ver, yo creo que ya se ha hablado aquí, creo que lo más importante es normalizar. O sea, creo que la palabra normalizar es, Beatriz, has dado en el clavo, porque creo que al final tenemos que normalizar ver a deportistas, tanto hombres como mujeres, con sus hijos en su entorno deportivo. Tenemos que y eso implica, si es normal, es que tiene que estar pasando a menudo, ¿no? Si hacemos la noticia es porque no pasa a menudo. Entonces, para que pase a menudo, creo que las deportistas y los deportistas que quieran seguir su plan familiar deben de sentir que la gente está en su equipo, ¿no? Que no hay una sociedad que lo señala, que no hay unas instituciones arriba que lo señala, que a mí también me ha pasado, Marta, no es que no estás en el porcentaje de las medallas, entonces creemos que, y es como, ¿cómo voy a representar un país si tú no eres ni de mi equipo? Que me estás ya como diciendo que yo no tengo probabilidades, o sea, ¿en qué momento, no? Existen estos estudios. Claro, yo siempre preguntaba, bueno, ¿y qué estudios qué N has cogido con deportistas de más de 35 años para decir que no tengo probabilidades, ¿no? O sea, si es que la N es muy pequeña, no puedes hacer un estudio que sea relevante. Entonces, creo que en ese sentido, cada vez hay, creo que, más ejemplos de deportistas que realmente nos demuestran que después de estar embarazadas, de tener un hijo, el cuerpo incluso está más fuerte porque hay unos cambios hormonales, eres como otra versión de ti misma. Entonces creo que eso además incluso puede ser súper beneficioso en un equipo a nivel de pues la perspectiva, ¿no? El desarrollo, ¿no? de un deportista, esa visión como un poco más veterana. Al final creo que el periodismo también hace mucho, intentar pues eso, entre todos, ¿no? Normalizar esta situación, oye, chicas, cada vez más dar esta visibilidad porque es súper importante. Muchas gracias, Jessica. Te dejamos, Amanda, para que cierres este coloquio con tu conclusión. Bueno, creo que está todo dicho y me ha parecido curioso porque esto de las ayudas de la maternidad que el Consejo Superior de Deportes da para guarderías y demás, en el mundo del fútbol es curioso porque está muy bien hecho, están muy bien hechas las convocatorias para que no las puedan cobrar, porque o eres de la selección o no las cobras. Entonces, porque tienes que ser deportista de alto nivel. Entonces, las futbolistas de Liga F no están consideradas dentro de esa categoría. Solo lo son las que son de selección. Entonces, nos pasa desde FUTPRO que queremos tramitar para nuestras afiliadas, que son madres, que son muy pocas. Entonces, claro, les escribimos directamente, oye, pide esta ayuda para guarderías y por la maternidad. Y es que siempre nos las deniegan. Y cuando lo hemos querido, o sea, hemos ido varias veces a hablar con el Consejo Superior de Deportes de que esto hay que cambiarlo porque está hecho para que no lo cobren las futbolistas. No puede ser, ¿no? Porque luego hay otra ayuda que es para estudios y esa sí que, por ejemplo, aplica a las de la Liga F. Entonces era como curioso de, oye, pues que no somos tantas deportistas madres. No pongas requisitos tan estrictos para que puedan cobrarlo, ¿no? Vamos, es que entonces ahora mismo no lo cobra Irene Paredes, ¿no? Efectivamente, sí, tal cual. Es que, pero es que es así, o sea, a ver, hay otras y no lo pueden cobrar. Entonces yo, si puedo sacar una conclusión al resto de compañeras, aunque sean de otros deportes, que sepáis que desde FUTPRO es algo que seguimos peleando con el Consejo Superior de Deportes, es decir, jolín, necesitamos más ayudas en materia de maternidad, no solo una ayudita de X dinero para las guarderías, no, yo creo que el gobierno debe de implicarse de una manera mucho más exhaustiva en esto de la maternidad. Es que no hay tantos casos de deportistas que son madres, ¿no? Y es algo que en FUTPRO pues es una batalla que tenemos y que veo que quizás si la conseguimos ganar puede beneficiar en otros deportes. Entonces me ha parecido muy interesante escuchar estas historias. Y luego, pues como conclusión final, para mí es esa.
yo creo que hay leyes, ¿no?, sobre la igualdad, sobre hay que tratarnos igual y demás, pero hay situaciones en las que lamentablemente necesitamos un plus y creo que el gobierno debe de implicarse muchísimo más. Porque no puede ser que tengamos pues, una ley del deporte, ¿no?, que dice que va a ayudar a la conciliación, a la maternidad de las deportistas, y luego a la hora de la verdad tenemos 2 ayudas que son, lo siento mucho, pues que no son suficientes, ¿no? Entonces, para mí es la conclusión, ¿no?, de quizá menos, que esto es algo que digo mucho y luego se me echan todos encima, pero menos hablar y más hacer. Que de verdad que somos muy pocas. O sea, que sinceramente podrían citar a todas las deportistas que han sido madre en España, tener una reunión con ellas, escuchar cuáles son sus necesidades, tomar nota y ejecutar, que es lo que yo me he encargado de hacer en el ámbito del fútbol femenino. Y de verdad que no cuesta tanto, no son tantas. Y yo creo que si el CSD hiciera algo así, podríamos tener políticas de conciliación mejores. Eso sí, la conciliación a día de hoy no existe, pero ni en el deporte ni fuera de él. Y os lo digo yo, que soy madre directiva. En el mundo del deporte sí, pero yo no soy deportista profesional y cuesta muchísimo. Y yo soy, dentro de mi papel, intento visibilizarlo. Por ejemplo, la final de la Supercopa yo fui con mi bebé y tuve el problema de que desde protocolo me decían, no, es que no puedes ir con menores. Yo ya, pues que es mi bebé, acababa de nacer, o sea, no, tenía 2 meses. Entonces tuve que ir a la más arriba de la federación para pedir que por favor, y entonces dijeron, no, por supuesto, no hay problema, es una situación distinta, el bebé tiene que estar con la madre gestante, puedes estar con ella, pero tuve que hacer ya esa gestión. O sea, no lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, no solamente es el deporte, es todo. La conciliación a día de hoy no existe porque quieren que seamos nosotras las que nos adaptemos al mundo corporativo y no. Creo que es el mundo corporativo loco en el que vivimos, en el que incluye el deporte, el que debería de adaptarse a esta perspectiva de género que damos las mujeres, porque lamentablemente los hombres no lo piden. Aquí tenemos muchas historias de futbolistas que están jugando y sus parejas están dando a luz. Somos nosotras las que pedimos poder conciliar, somos nosotras las que queremos llevar a nuestros hijos a nuestros entrenamientos o a nuestras reuniones, ¿no? Entonces, bueno, es una pena que estemos así, pero si algo puedo sacar en claro de todo esto es que al menos el trabajo que yo pueda hacer desde FootPro con el CSD para que de verdad nos apoye de una mejor manera, pues que sea extensible al resto de deportes me parecería maravilloso, la verdad. Pues desde luego que sí. Muchas gracias a todas por vuestra voz, vuestro testimonio, vuestra fuerza. Y hay muchos debes, lo hemos recogido todo, pero yo creo que visibilizarlo, comentarlo y darle voz a todas estas cuestiones ayuda y se dan pasos. Así que gracias desde Artículo 14 y desde Unisport Management School. Y bueno, que hagamos este coloquio dentro de unos años y sean todas cuestiones superadas. Muchas gracias por vuestro tiempo. A ti. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.